expresábamos un poco como en base a lo que se llamaba el sentido de la estética, las autoridades más sonadas, en base a los conceptos de estética de la Edad Media, es un poco donde estoy, porque a ustedes se les dio el tema de buscar la artística, entonces, pero nuestro tema es la estética. Entonces, los autores de la estética en la Edad Media, decíamos en principio que era Plotino, como secuencia de Platón, por lo menos allí en la Alta Edad Media. Y también tenemos a San Agustín, eh, bueno, que continúan ese espíritu de lo que se llama que lo importante no son los sentidos. Recuerden que Plotino, al igual que Platón, también consideraba que los sentidos era el mundo de la confusión. Platón decía mímesis, de mímesis, dice. En la estética se suele decir que Platón desconsideraba las artes, no le interesaba, la veía como una amenaza a lo que era la verdadera contemplación, porque había que elevarse de este mundo, de esta caverna, de esta cueva, de esta oscuridad, había que elevarse al mundo de la contemplación de las ideas. Entonces, entrar en el ámbito de lo reflexivo, allí era donde se daba la libertad, la liberación, la contemplación, la belleza. No significa que no hubiera belleza en este mundo. Claro que siempre se vio la belleza, pero se vio en un sentido más natural y se veía más la belleza como obra de Dios que como obra humana. Por eso se veía más en la naturaleza y por eso era más mística que apreciación artística. Hoy día hablamos más de apreciación artística, no hablamos de mística. Y hoy día no buscamos la belleza en la naturaleza, ni buscamos tampoco eh, ir más allá de las impresiones sensibles. Hoy día, no sé, hoy día hemos florecido más en lo que es el arte y tal vez estemos más preparados de analizar a la Edad Media artísticamente hablando, porque hoy día hemos llegado hasta las 7 artes en todas sus expresiones. Eh, eh, el ser humano como eh, eh, actor, ¿cuál es la palabra? Cuando uno escribe un libro, el autor, es la autoría, el ser humano como autor de bellas artes. Hoy día tenemos un exceso, no hay tiempo para uno dedicarse a las producciones estilísticas, con lenguaje artístico, para la apreciación. Es casi imposible el bombardeo que tenemos. De alguna forma estamos más seleccionando secuencialidad. Cuando digo secuencialidad, como se dice, de que experiencia cinematográfica o experiencia de cosas que de alguna forma no capten la atención, pero estamos como sumamente bombardeados. En la Edad Media, lo que te transmitía paz, tranquilidad de espíritu, alegría, era el espíritu de aventura, de mirar la naturaleza, de cruzar un río, de elevarte en una montaña, de manejar un caballo, de pelear y ganar el pleito, de tener técnicas, el respeto a la dama, la contemplación de un monumento que te llamaba la atención y te llenaba la boca, ¿cómo se llamaba? Un discurso, que es lo que dijo el obispo, que es lo que dijo el papa. Hoy día cosas que hemos perdido, se nos ha perdido la sensibilidad por ese espíritu místico y entonces estamos bombardeados hoy día por un consumo de imágenes. El arte hoy yo diría que es excesivo, ¿no? El mundo de la imagen, de las imágenes, no tenemos tiempo. Y más que imágenes, el mundo del sensacionalismo. Entonces, eh, a nivel de autoridades, yo le mencioné a Plotino, como continuidad de Platón, le mencioné a San Agustín. Claro que también está considerado Tomás de Aquino con el trascendentalismo, con lo que se llama la belleza como trascendental, es todas las cosas, y de alguna forma de manera más especial Francisco de Asís.
no sé, se notaría como muy catolicizado, ¿verdad? Como que todas las autoridades, como que suena muy católica, a excepción de Plotino y de Platón. Pero es lo que tengo en el texto, ¿no? Y no lo tengo como autor católico, lo tengo como autor español. Entonces habría que ver que si habrían algunos criterios estéticos más allá de los vistos en el pensamiento musulmán. Hay, por ejemplo, Averroes, Avicenas, que no sé, son aristotélicos, ¿verdad? Si guardaban, que al final creo que caerían en la misma dimensión tomista de trascendentabilidad, pero la idea es, como si salimos un poco de la dimensión de la visión católica, si se podrían ver otros criterios estéticos. Bueno, entonces, al hablar del mundo de la estética y el mundo del arte, uno diría, ¿cuál es el fin y cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Tanto de lo estético, que es la ciencia de la belleza, como el arte, que es la expresión de la belleza. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Fíjense que ya me estoy saliendo con esa pregunta, propiamente hablando de la mirada esteticista de la Edad Media, y estoy yéndome a una dimensión ya un poquito más de sentido, más filosófica. ¿Cuál es el sentido de todo esto? El ser humano no solamente eh, crece, digamos, a nivel de, no sé, a nivel de, dice que Jesucristo creció en cuerpo, ¿no? Creció en tamaño, la palabra que busco, en estatura, es que dice la palabra. Creció en estatura, creció en sabiduría y creció en gracia. Eh, pero cuando uno analiza lo que se llama los modos que tiene el ser humano de crecer, eh, ustedes, por ejemplo, se dice en el seminario que hay una dimensión académica, una dimensión espiritual, una dimensión pastoral y una dimensión humana. Son como forma también de ir entendiendo el crecimiento humano. Eso no es solamente del seminario. Cuando uno busca dónde entra el mundo de lo estético y de lo artístico, sería como esa zona que ubicamos dentro de lo que se llama el sentimiento o el corazón, que si le buscamos un espacio, yo diría que lo encontramos muy cómodamente en esos 4 pilares que yo les mencionaba un poco con la palabra, tanto en el catecismo de la Iglesia Católica como dentro de la comunidad primitiva, o la fundamentación de seguir a Cristo, que sería el mundo del pensamiento, donde está la palabra, el mundo del sentimiento, que ahí es donde quiero enfocarme, el mundo del sentimiento, lo que se celebra, el ser humano celebra, el ser humano vive, el mundo de la oración, ya eso es contacto, comunicación con Dios, con la trascendencia, y el mundo de las vivencias, ¿no? El mundo de la moral. Pero no se puede hablar de crecimiento humano sin hablar de celebración, sin hablar de disfrute, digámoslo de esta manera. Entonces, las expresiones del disfrute, de la celebración, hoy día la tenemos clasificada, por lo menos, no a nivel de mística, a nivel de apreciación artística, la tenemos expresada en 7 artes, ¿no? 7 artes. Y si yo le decía ahorita, hoy estamos más preparados para analizar el arte medieval, porque hoy nos hemos desbordado en arte. Y si uno busca las 7 artes en la Edad Media, es como parecería que uno no la encuentra. Parecería ser que uno encuentra algunas artes, las artes plásticas. Claro que el cine es un último invento, ¿verdad? Uno no va a encontrar el cine en la Edad Media, pero existía el teatro. Y de alguna forma, cuando a ustedes se les escucha, parecería que no existiera el teatro en la Edad Media, como que de repente no se menciona. Los cantos, la danza, es lo que se llama, cuando uno escribe, lo que se llama la literatura, son parte de las 7 artes. La danza
el arte del movimiento, la literatura, el arte de las letras, eh, el teatro, ¿cómo se le llama? El arte de qué al teatro. Entonces, cuando uno busca las 7 artes, o mejor 6, quitando el cine para no abusar, de repente nos quedamos casi con lo que se llama las artes plásticas, y no todas. Cuando digo artes plásticas, aquellas que entran por la vista, como son los monumentos, la pintura, la escultura, casi. Y entonces es como si pareciera que esos 10 siglos desconocieron lo que se llama la literatura. Es verdad que no se sabía escribir y que quienes transmitían la escritura era prácticamente la iglesia, los monacales y después en los palatales, ¿no? Los palatinos. Pero hubo un arte también escrito, aunque sea escaso, que también tuvo sus expresiones. Y no solo y la danza y la música, la música y la poesía. Existe también arte expresada en esas clasificaciones que no son solamente las artes plásticas, que oyéndolo a ustedes, pues se nota que los libros como que no las recogen o como que no están identificadas del todo, ¿verdad? Lo más se podría decir que se habrán perdido, pero el arte no es solamente las expresiones artísticas que hemos recogido. Yo iniciaba este diálogo por el concepto de sentido, ¿no? El hombre, el ser humano, no solamente procura conocer, sino que también procura vivir y procura hacer. Son como las 3 dimensiones cuando se clasifica una sociedad. Se busca lo que se llama las vivencias, ahí se hablará de economía, política, sociedad. Se busca a nivel de conducta, ¿no? Se busca lo que se piensa, ahí se busca la ciencia, la filosofía, qué sé yo, los conocimientos, la tradición a nivel de pensamiento. Y también se busca lo que se llama lo que se celebra. Ahí nosotros somos muy sensibles con eso, ¿verdad? El canto, la poesía, la música, la celebración, la bulla, los cumpleaños, la chanza, el salir, qué sé yo, los domingos, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Son todas manifestaciones de lo que se llama la celebración, el sentimiento. Entonces, allí, la gran pregunta, que también se va desapareciendo, con la que iniciamos el tema de la estética, es qué es lo que celebramos. Esas son preguntas estéticas, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos? Entonces, en la Edad Media ya sabemos que lo que se celebra son dimensiones trascendentales de temas religiosos, temas de hazañas heroicas y temas, las heroicas son las mismas que históricas, reales, ¿no? De la realeza. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de todo esto, al final el ser humano está buscando en el arte vivir, disfrutar, alcanzar la plenitud y la felicidad. Entonces, eso que Aristóteles identificó como el fin. Me disculpo. Estoy en una clase, devuelvo la llamada un poco más tarde. Me disculpan, eso que Aristóteles identificó como el fin del accionar humano, que era, decía que la estética venía detrás de la ética, o sea, la eudaimonía, la felicidad, viene detrás del bien portarse o de las cosas que están bien, producen, cuando están bien hechas, cuando no tienen un mal, entonces son bellas y producen la alegría o la felicidad. Entonces, allí encontramos lo que se llama el sentido de la celebración o el sentido de la estética. Al final, es producir belleza para disfrutar la vida, es portarse bien para sentirse bien, es diríamos cristianamente,
La estética es la expresión del dominicum, entendido el dominicum como el séptimo día, el descanso, el momento en que las acciones se le llaman perfectas porque terminan bien. Cuando se quedan en el 666 es porque no se llega a la felicidad, al descanso, a la plenitud. O sea, el sentido del concepto de estética y de arte, por lo menos en filosofía como le estamos tratando, tiene su fin en la realización misma del ser humano. El ser humano es un ser para la felicidad, es un ser para la alegría. Y cuando nosotros convertimos la alegría en una alegría chabacana, destructiva, eufórica, cuando viene a ver, es una alegría que nos daña, la embriaguez nos daña. Y al final no nos integra, sino que nos desintegra. Por eso Aristóteles diferenció entre dos tipos de placeres, el placer concupiscible y el placer beatífico, o entre dos tipos de alegría, aquel que es felicidad, que depende del bien y de la integridad, que todo esté correcto, o el placer, que de alguna forma destruye la integridad, la plenitud, la felicidad, la perfección. Pero, aunque hoy día todo se considera estética, lo que degrada y lo que agrada, lo que destruye y lo que construye, eh, tienen que entender que nuestras líneas filosóficas de entender el mundo de la estética se ordena a aquella felicidad, aquella plenitud, aquella integridad, eh, aquel deleite que realmente realiza al ser humano, como el, aquel leproso que llega dando gracias, o aquel que después que llega el domingo, al dominico, celebrar porque ya el trabajo terminó, aquel que llega al descanso, lo que he hecho, lo he hecho bien. Entonces, o cuando tú limpias una casa o haces un trabajo que tú has puesto tu mejor esfuerzo y ves los resultados, y eso como que te acaricia el corazón, como que te trae una alegría interna. El sentido de la estética es lograr a término, a buen término, el trabajo humano, el hacer humano. Entonces celebramos lo que somos, no celebramos lo que somos, celebramos lo que hacemos cuando está bien hecho. Y aunque no lo celebramos de manera grupal, de alguna forma, es una forma de uno alimentarse, ¿no? Es como hoy se suele decir, eh, bueno, hay una palabrita ahí que como una retroalimentación, un volver a vivir lo vivido, porque lo que tú has vivido te, te acrecienta, te fortalece. Qué bueno que hice aquello, qué bueno que pasé por esto. Cuando las cosas se hacen bien, como que nos persiguen. Y es como si ellas mismas se autocelebraran dentro de nuestros corazones, como que ni siquiera hay que buscarlo. Cuando tú lo que has vivido lo has vivido bien, es algo que cuando tú lo recuerdas, es como dice Jesús a la samaritana, se convierte en un manantial de agua dentro de ti, ¿verdad? La fiesta tú la llevas por dentro porque lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que has logrado, tú lo entiendes bien. Entonces, más allá que la adquisición que hoy tenemos desordenada de búsqueda de placeres, de dinero, de teneres, esas cosas entendieron por lo menos mejor en la Edad Media, que son cosas que dependen de la interioridad, son más internas al ser humano que de la exterioridad, porque hoy en día estamos en un consumo desenfrenado, no hay tiempo para el concepto de estética, la búsqueda de la belleza, sino más bien que hay un consumo de imágenes tras imágenes, de formas, de sensacionalismo, y se nos pierde el sentido de la contemplación, del detenernos, del ver los detalles, del disfrutar poco a poco. Entonces, estamos como metidos en una vorágine, no disfrutamos el, el sabor de la carne, sino que nos atragantamos la carne y ya estamos por ensalada y ya estamos por lo otro. Es como que la voraginidad tiene que ser sabrosa, no tanto el disfrutar poco a poco. La, la, el arte invertido o la belleza invertida
ya sea en la naturaleza o ya sea en las expresiones artísticas. Bueno, nada, vamos a dejarlo ahí, pero he querido decir por lo menos dos cosas, ¿no? Una de ellas es en la Edad Media, cuáles son las expresiones estéticas a nivel de autoridad y a nivel eh, de expresiones artísticas. Y la otra es eh, ajá, o sea, ya se me acaba de escapar la idea, acaba de entrar el pequeño. Miguel, ven acá, ven, ponte aquí, que te vean los muchachos. Dile adiós. No puedo, estoy en clase, estoy buscando mi Pero flauta. dile adiós nada más. Adiós. Presenta la carita, presenta la carita. Yo. No se ve, Miguel. Enseña la cara, Miguel. Eso no es Mario, ese tiene 10 años ya. Mario Andrés tiene. Hola, Miguel. Mario Andrés tiene ya 17 años. Bueno, este tiene ya 10, el tiempo corre como agua. Bueno, nada, entonces había otra idea, pero le presenté al muchacho porque su llegada me hizo escaparse. Tenía dos ideas ahí, ¿verdad? Una de ellas, la expresión estética y la artística en la Edad Media, por lo menos a nivel general. Bueno, y la otra pregunta que había hecho, ¿cuál es el sentido de todo esto? Esa era entonces la última reflexión que traía. El sentido tanto de lo artístico y de lo estético, que entonces decía que es la expresión del arte, de la música, del canto, de la festividad, que es, a la luz de Aristóteles, la estética sigue a la ética, o sea, la belleza sigue al bien, ¿eh? Lo estético sigue a lo ético, lo bello sigue al bien, a lo bueno. Entonces, cuando las cosas están bien, cuando el hombre ha hecho lo que tiene que hacer, el resultado es la belleza, el resultado es la celebración, y ni siquiera hay que atragantarla. Cuando tú haces bien lo que tienes que hacer, la festividad te cae atrás. Entonces, cuando uno se porta correctamente, la felicidad no hay que buscarla, así lo entendía Aristóteles. Decías a Mateo Andrés que el gato persiguiendo su cola, tranquilo, tu cola siempre te caerá atrás. O sea, la felicidad siempre te caerá atrás, siempre y cuando tú hayas hecho lo que tienes que hacer. O sea, la felicidad es un resultado del bien hacer o de lo que está bien hecho. Por eso el que contempla disfruta de lo que ya está bien hecho, y cuando tú haces algo bueno, la felicidad te persigue, te cae atrás. Entonces hoy andamos buscando la felicidad en la vorágine, en la superficialidad, y nos olvidamos de ese legado que está muy metido ya con la mística en la Edad Media, de que la belleza es trascendente, es interior y viene detrás de nosotros. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Recuerden buscar estos videitos con el mismo nombre de la materia en mi canal, por mi nombre, Martín Astacio. Estas reflexiones que estamos haciendo, por si quieren darle seguimiento. Nos vemos entonces con el próximo grupo para la próxima semana, si Dios nos permite. Pásenla bien. Adiós.